El análisis técnico nos ayuda a predecir el movimiento futuro del mercado. Se basa en algunos elementos que llegarán a conocer detenidamente en este capítulo. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué tipos existen? ¿Y por qué tenemos que encontrarlas? ¿Cómo encontrar la gráfica de soporte y resistencia? ¿Cuáles son los patrones de precio? ¿Cómo identificarlos? ¿Y qué señalan? Conozca los métodos más importantes utilizados por los expertos para predecir la dirección del mercado. Como se explicó anteriormente, el análisis técnico se esfuerza para identificar los patrones recurrentes para predecir el movimiento futuro de los precios. Un analista técnico es guiado por el propio mercado e intenta predecir el futuro basado en el pasado. No está interesado en los factores subyacentes en el comportamiento del precio. La identificación de la dirección de una tendencia en una de las herramientas más importantes en el análisis técnico y nos permite saber en qué dirección debemos operar. En primer lugar, expliquemos qué es una tendencia. Bien, una tendencia es una combinación de ondas que crean la dirección del mercado. Las tendencias no se mueven linealmente hacia abajo o hacia arriba. Por lo contrario, se ocultan entre las líneas de la gráfica, obligándonos a identificarlas por nuestra cuenta. Hay tres posibles direcciones en las que una gráfica se puede mover: arriba, abajo y a los lados, fluctuante. Identificamos una tendencia usando los picos y valles. Tendencia alcista. Un activo en tendencia alcista crea una serie de picos y valles cada vez más altos. Tendencia bajista. Un activo en tendencia bajista crea una serie de picos y valles cada vez más bajos. Tendencia fluctuante. Un activo de tendencia fluctuante crea una serie de picos y valles en niveles de precios que son más o menos idénticos. Es importante recordar que, al crear la línea de tendencia, también podemos utilizar la pendiente de la tendencia para determinar la fuerza de la tendencia. Cuanto mayor sea la pendiente, más fuerza la tendencia. Rangos de tendencia. Tendencia a largo plazo. Esta tendencia también es conocida como tendencia principal y se mide en años. Este tipo de tendencia controla el activo en el rango más largo de tiempo y está determinada por factores fundamentales. Para identificar una tendencia a lo largo plazo, también tenemos que encontrar la tendencia a mediano plazo, ya que ambas se mueven en la misma dirección. Tendencia a mediano plazo. Esta tendencia también es conocida como tendencia secundaria. Esta tendencia es más sensible que la tendencia a largo plazo, ya que cubre rangos de tiempo más cortos. Esta tendencia es influida por factores económicos, pero en menor grado que la tendencia a largo plazo. Tendencia a corto plazo. Esta tendencia también es conocida como la tendencia menor. Esta tendencia es mucho más sensible que la de largo plazo y que las de mediano plazo. Las tendencias a corto plazo es la más volátil de todas y es influida sobre todo por las noticias del día. Sincronización de todos los marcos de tiempo. Las oportunidades de operaciones más rentables surgen cuando las tendencias de los tres marcos de tiempo se mueven en la misma dirección. En esta gráfica se puede ver las tendencias a largo plazo, la tendencia a mediano plazo y la tendencia a corto plazo. Se puede ver que en este momento las tres tendencias se mueven en la misma dirección, por lo que las posibilidades de que la tabla continúe moviéndose en esa dirección son mayores. Para ver el cuadro completo, tenemos que encontrar los niveles de soporte y de resistencia. La base del análisis técnico descansa en la identificación de los niveles de soporte y resistencia. El soporte y la resistencia son como el piso y el techo
que limitan el movimiento de los precios arriba y abajo. El nivel de soporte es un nivel de precios en que el activo tiende a dejar de descender, revierte la dirección y comienza a ascender. El nivel de soporte está representado en el diagrama por una línea horizontal o casi horizontal que conecta varios valles. Cuanto más valles en el mismo nivel de precios, mayor será el nivel de soporte. Por lo general, cuando ocurre una ruptura de un nivel de soporte fuerte, se puede esperar un cambio de tendencia en el precio, continuando moviéndose en la dirección de la nueva tendencia. Se crean niveles de soporte en los siguientes casos. Los operadores deciden que el precio actual es atractivo para la apertura de una operación de compra. Los operadores deciden que el precio actual es atractivo para aumentar el tamaño de una operación existente. Los operadores que vendieron el activo deciden que el precio actual es atractivo para realizar sus ganancias. Un nivel de resistencia es el nivel de precios en el que el activo tiende a dejar de descender, cambia la dirección y comienza a descender. El nivel de resistencia está representado en el diagrama por una línea horizontal o casi horizontal que conecta varios picos. Cuanto más picos en el mismo nivel de precios, mayor será el nivel de resistencia. Cuanto más fuerte sea el nivel de resistencia, más fuerte será la ruptura que probablemente suceda cuando el precio finalmente rompa la línea de resistencia. El inicio de una ruptura es un excelente punto para ingresar una operación. Se crean niveles de resistencia en las siguientes situaciones. Los operadores deciden que el precio actual es atractivo para la apertura de una nueva operación de venta. Los operadores deciden que el precio actual es atractivo para aumentar el tamaño de una operación existente. Los operadores que compraron el activo deciden que el precio actual es atractivo para realizar sus ganancias. Los niveles de soporte y resistencia se visualizan de forma diferente en la gráfica, horizontal y diagonal. Niveles de soporte y de resistencia horizontal. Estos son los tipos más fáciles de identificar. Se crean cuando un activo se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro del mismo rango de precios. Un nivel de resistencia que se rompe por lo general se transforma en un nivel de soporte. Lo contrario también es cierto. Un nivel de soporte que se rompe por lo general se transforma en un nivel de resistencia. Las líneas diagonales de soporte y de resistencia son más difíciles de identificar y se crean cuando el precio de un activo sube y baja en un patrón de escalera. En casos de tendencia alcista, estos patrones crean picos y valles cada vez más altos, mientras que en casos de tendencia bajista, los picos y valles se vuelven cada vez más bajos. Los niveles de apoyo en diagonal indican la dirección de la tendencia. Para obtener un indicador particularmente eficaz, se recomienda que tanto los niveles horizontales como los diagonales sean analizados en conjunto. Un patrón de precio es una serie de velas que indican la posibilidad de una tendencia, así como el volumen del mercado y la estructura general. La identificación de patrones es una técnica común utilizada por muchos operadores y ayuda a identificar la inversión en la dirección del precio. Los siguientes son una serie de patrones de precios, cabeza y hombros. Este es considerado uno de los modelos más fiables y conocidos. El patrón indica el final de una tendencia e incluye un pico rodeado a ambos lados por picos más bajos y aproximadamente la misma altura. En una tendencia alcista, este patrón proporciona una señal importante y fiable que indica el final de una tendencia actual y el comienzo de una nueva. Se traza una línea de apoyo debajo de los tres picos.
la que funciona como la base del patrón y se denomina neckline o punto intermedio. En muchos casos, el patrón aparece al revés e indica el final de una tendencia bajista. Doble techo. Este patrón se crea cuando el precio sube hasta el mismo nivel que estableció el pico anterior. Este patrón se considera menos fiable que el patrón de cabeza y los hombros. A fin de aumentar la fiabilidad del patrón, debe existir un marco de tiempo de al menos una semana entre los dos picos. Doble piso. Este patrón se crea cuando el precio cae hasta el mismo nivel que estableció el valle anterior. Inversión clave. Este modelo incluye tres criterios. En una tendencia alcista, al menos 3 gráficas de velas ascendentes consecutivas preceden la vela del patrón. La longitud de la sombra del patrón de la vela debe ser al menos tan larga como la longitud de su cuerpo. El precio de cierre del patrón de la vela debe ser inferior al precio de cierre de la vela anterior. Patrón banderín. La dirección original del patrón banderín indica movimiento de la tendencia esperando en el futuro. El propio banderín indica un periodo de fluctuación creado inmediatamente después de la tendencia empinada que creó el poste del banderín. Los límites del túnel de negociación, el propio banderín, son creados por las líneas de soporte y resistencia, que son paralelas entre sí o ligeramente convergentes, creando la figura de un banderín o bandera. Un patrón de banderín hacia arriba se denomina banderín alcista, mientras que en un patrón de banderín hacia abajo se denomina banderín bajista. El largo del poste del banderín se puede utilizar para estimar el nivel objetivo de salida. El patrón banderín se considera un patrón fiable con un 80-85% de posibilidades de éxito. Patrón triángulo. El análisis técnico reconoce 3 tipos de triángulos. Triángulo alcista. En este modelo, la parte inferior del triángulo se inclina hacia arriba, mientras que la parte superior es horizontal. El 80% del tiempo, la ruptura de este triángulo se producirá en dirección ascendente. Triángulo simétrico. En este patrón, los dos lados del triángulo están inclinados uno hacia el otro en forma convergente. En el 60% de los casos, la ruptura de este triángulo seguirá la dirección original de la tendencia. Triángulo bajista. En este patrón, la parte superior del triángulo se inclina hacia abajo, mientras que el lado inferior es horizontal. En el 80% de los casos, la ruptura de este triángulo se producirá en dirección descendente. En esta clase aprendió los conceptos básicos del análisis técnico y cómo afecta prácticamente sus transacciones. También aprendió los patrones de precios más comunes y básicos. En la clase siguiente ahondaremos más en el análisis técnico.